Hola y bienvenido. Este es Willy Rodríguez y el tema de hoy es ¿a quién sigues? ¿Alguna vez has escuchado a alguien decir no sigas al hombre, siga a Cristo? Y entonces el pastor se enoja por eso y comienza a defenderse y citar lo siguiente. 1 Corintios 11:1. Sed seguidores de mí, así como yo de Cristo. Hay tantos que afirman seguir a Cristo, pero en realidad, por definición de la palabra original en griego en el Nuevo Testamento, mimetes, siguen al hombre detrás del púlpito. Bíblicamente, seguir a una persona no es caminar y viajar detrás de ellos. Mimetes significa imitar, copiar o ser como. En realidad es un sinónimo de otra palabra en el Nuevo Testamento, icon. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A la imagen es la palabra griega del Nuevo Testamento icon, y significa imagen, reflexión o ser como. De ahí viene nuestra palabra icono. Biblioteca Bíblica Completa dice, relacionado con el verbo mimeomai, imitar, el sustantivo mimetes denota a una que imita o un actor. En un sentido negativo, el léxico griego de Liddell Scott dice significa impostor o falsificador. A pesar de la asociación negativa, este grupo de palabras llegó a ser significativo en la esfera de la ética. La imitación de lo que era bueno se decía ahora sobre la imitación de lo que era malo. La relación ideal entre un maestro y un estudiante o un padre y un niño se expresó en el idioma de mimeomai. Diccionario teológico de Kittel del Nuevo Testamento dice, mimeomai tiene el sentido de imitar, es decir, de hacer lo que se ve que es hecho por otro. Así que Kittel no dijo imitar es lo que uno oye salir de la boca del pastor, sino es imitar lo que se ve hecho por nuestros padres o pastores. Cuando un niño está creciendo, por naturaleza solo imitan y repiten lo que sus padres hacen, ¿no? Si maldices, van a maldecir. Si coges una cuchara para comer, ellos harán lo mismo. Si fumas, tomarán un cigarrillo y tratarán de fumarlo. Si dices ciertas palabras, lo repetirán. Algunas de las palabras son buenas y otras son malas. De todo modo, lo repiten. Esto no es diferente cuando se trata de los pastores y ovejas. Las ovejas solo harán lo que el pastor hace, ya sea buen comportamiento o mal comportamiento. No importa. Van a copiar ambos. Muchos defienden sus pastores y justifican el comportamiento impío de los pastores. Dirán, oh, él es solo un hombre, solo venimos por el mensaje. Yo como la carne y escupo los huesos. Él es el único que predica la verdad y no sé dónde más ir. Ellos creen en seguir a su pastor, más que seguir a Cristo. Es la realidad. Ellos creen que su pastor no le engañarán y guiarlos de manera correcta y no les causará pecar. ¿Realmente crees eso? ¿Eres tan ingenuo? Segundo Crónicos 33:9. Y Manases, el rey de Judá en el sur, hizo que Judá y los moradores de Jerusalén se desviaran. Ta'a. Y significa desviarse, vagar o perderse, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó delante de los hijos de Israel. Isaías 9:16. Porque los gobernadores de este pueblo son engañadores, son ta'a, y sus gobernadores están perdidos. Jeremías 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores, los reyes, eran reyes pastores, sus pastores las hicieron errar. Ta'a, por los montes las descarriaron,
anduvieron de monte en collado, se olvidaron de sus majadas. Primer Reyes 14:16. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el rey de Israel del norte, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel, la iglesia del Antiguo Testamento. Primer Reyes 15:26. Él hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en sus pecados con que hizo pecar a Israel. Ovejas jóvenes son ingenuos por naturaleza y dan por hecho lo que el pastor enseña como doctrina bíblica, sea por palabra o sea por su modo de comportamiento. Por lo tanto, lo imitan porque él sabe la verdad y él nos enseñará cómo caminar en la verdad, ¿no? O podrían definir una palabra aquí y ahí, dar ilustraciones y lo que sé y lo que no. Pero las ovejas no van a seguir ni hacer lo que el pastor dice, sino solo seguirán el ejemplo dado por el pastor. Declaran como ley lo que él hace y se quedan estancados en siguiendo imitando el hombre detrás del púlpito, que es la misma cosa que Dios dijo no seguir ni imitar. Éxodo 23:2. No seguirás a los muchos para mal hacer, ni responderás en litigio, inclinándote a los más para hacer agravios. Jeremías 12:10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, han convertido mi heredad preciosa en un desierto desolado. Jeremías 23:1. Hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así dice Jehová, Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo. Vosotros derramasteis mis ovejas y las espantasteis y las habéis visitado, y no las habéis visitado. He aquí, yo he visto sobre vosotros la maldad de vuestras obras, dice Jehová. La mayoría de las ovejas no estudian para averiguar y discernir si el ejemplo establecido ante nosotros por el pastor es el ejemplo correcto bíblico. Ellos no averiguan. ¿Están siguiendo a Cristo o están siguiendo a su pastor? 1 Tesalonicenses 5:21. Examinadlo. En griego es dokimazo. Significa prueba, escudriñar, discernir. Examinar todo. Retener lo bueno. 1 Juan 4:1. Amados, no creas a todo espíritu, sino probad, dokimazo, los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchas ovejas son perezosos y no son verdaderos berianos. ¿Cómo vas a discernir si lo que tu pastor le enseña es verdad o error? ¿A quién te inclinas y a quién realmente sigues? Escritura dice en 2 Timoteo 2:15, estudia con diligencia. Es una palabra en griego, spudazo, y significa dar prisa. Apúrate, dar diligencia. En griego es modo imperativo. Modo imperativo en griego es un mandamiento para estudiar, para presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien a la palabra de verdad. Traza bien es orthotomeo y significa hacer un corte recto para dividir las palabras. Es un mandamiento de Dios para estudiar y trazar bien la palabra de verdad. No dice estudiar los materiales de Samuel Rodríguez, de Gigi Ávila, de Benny Hinn y los similares de ellos, incluyendo a Jim Brown del Ministerio Gracia y la Verdad. No dice estudiar a los puritanos tampoco. A mí me encantan los puritanos y todo lo que enseñan sobre la soberanía de Dios y predestinación, pero no debemos obtener nuestra teología de ellos. Teología viene de teos,
y logos, es decir, el estudio de la palabra de Dios. Debemos obtener nuestra teología de la Biblia. He oído muchas veces en la duración de 18 años con un ministerio, y estoy seguro de que muchos de ustedes han oído Jim Brown de Grace and Truth Ministries decir que no necesitas estudiar. Yo estudiaré por ti. Esto es una bandera roja ahí mismo. ¿Qué escritura acabamos de leer? No importa si fue en relación de esposas que no tienen tiempo para estudiar. El punto es que él lo dijo. Y esto, lo que él dijo, causa a otros no estudiar. Por ejemplo, algunos del ministerio de Grace and Truth me dijeron, no necesitamos estudiar. Tom Towers trabaja por Jim Brown, fue uno de ellos. Dijo que Jim Brown nos dijo que no es necesario estudiar y él va a estudiar para nosotros. Y otros que estaban en la mesa esa noche, en un viernes, mientras se empaquetaban los DVDs, estaban de acuerdo y tenían un ataque de corazón conmigo por hablar sobre el tema de estudiar. Tuve que irme. Mi corazón se cayó. Y después le conté a Jim Brown lo que dijeron mientras le estaba dando un colónico y él dijo nada. Esto dice mucho en volumen. Y no estoy diciendo que tiene que estudiar diario, todos los días, cada hora. No todos tienen ese don, pero tiene que en algún momento de tu vida buscar las escrituras para ver y discernir si están mintiendo o no, sea por palabra o por ejemplo. Y esto es solo sobre estudiar. Cuando sigues a alguien, sigues lo que dicen y hacen, sea bueno o malo. Necesitamos ser bereanos. Hechos 17:10. Y de inmediato los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, habiendo llegado, entraron a la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud o toda profumía, entusiasmo o voluntad, escudriñando Anacrino el proceso de examen y cuestionando, conduciendo a juicio. Se refiere a un juicio para decir culpable o inocente basado en una investigación y cuestionando. Escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así, lo que Pablo y Silas dijeron. Estás cuestionando, buscando, estudiando las escrituras para juzgar si nuestro pastor está correctamente dividiendo la palabra de verdad y si está dando un buen ejemplo a través de su modo de andar. Segundo Tesalonicenses 3:9. No porque no tuviésemos potestad, mas por darnos a vosotros por dechado es tupos. Nuestra palabra tipo y significa ejemplo, patrón, imagen, para que nos siguieses. Meomai, seguir. El ejemplo que tenemos ante nosotros es lo que seguimos. Y yo entiendo que no somos perfectos y eso está bien, pero si una abeja se acerca al pastor sobre su comportamiento y él empieza a justificar y defender su comportamiento diciendo yo no hago que nadie tropiece, justifica su comportamiento de cortando comunión con ovejas, tuerce el juicio de Dios diciendo yo no soy chismoso, no es chisme lo que digo, son testimonios. Esto es una bandera roja. Hebreos 13, versículo 7. Acordaos de vuestros pastores que os hablaron de la palabra de Dios y seguid, imite el ejemplo de su fe, considerando cuál haya sido el éxito de su conducta. Se trata del ejemplo de comportamiento y conducta del pastor que seguimos, bueno o malo, no importa. Tercer Juan 11. Amado, no sigas, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, mas el que hace lo malo no ha visto a Dios. El pueblo de Berea
no cogió por sentado lo que Pablo y Silas dijo. Cuestionaron, buscaron y estudiaron las escrituras. ¿Estás confiado únicamente en tu pastor para enseñarte, alimentarte, cucharón a la boca y mostrarle cómo vivir? Para eso tienes la Biblia. El Papa dice que no necesitas estudiar. Leen la Biblia en latín y lo interpretan para ti. Otros predicadores dicen, no me preguntes, no toques al ungido del Señor. Sabemos más que tú, no me cuestiones mi autoridad. Jim Brown dice, como otros, he estado estudiando por más de 50 años, por lo tanto, yo sé más que tú. Fui ordenado de un predicador bautista, yo tengo autoridad. No necesitas estudiar, voy a estudiar para ti. Eres incompetente. Eres oveja recién nacido, no puedes pensar por ti mismo. Y no preguntamos, ni estudiamos, ni buscamos las escrituras cuando él dice eso. Hemos dado a estos hombres un respeto indebido, una reverencia indebida, honor indebido, y tomamos su palabra y conducta como ley. No me preguntes, yo soy la ley. Así dicen. La sociedad hoy día se ha convertido en la norma de no cuestionar ni preguntar cualquier predicador, punto. Si no ni lo pienses, porque los pastores lo consideran irrespetuoso. Te prejuzgarán o te prejuzgan como un alborotador, como uno que quiere discutir, como uno que quiere el púlpito, como uno que quiere enseñar y robar su ministerio, su reino. Por lo tanto, cortarán comunión contigo. Si piensan así. Si tienes una preocupación y tratas de hablar con ellos, a mitad de tu oración, a través de lo que estás preguntando, a través de lo que usted está tratando de decir, usted está etiquetado como rebelde. ¿Qué dice la escritura sobre no dejar a otros hablar antes de responder? Proverbios 18:13. El que responde, shub en hebreo, del Antiguo Testamento, significa devolver una palabra. En la Septuaginta es la palabra griega apokrinomai y significa un juicio total. El que responde palabra antes de oír le es necedad. En hebreo es ivelef. Tiene el concepto de degeneración moral. En la Septuaginta es la palabra griega afrosune y significa sin entendimiento, desconsiderado. Esto implicaba tanto una falta de destreza mental como una ausencia de sentido común, una percepción mental distorsionada y vergüenza. Si una persona, ya sea de la congregación o un pastor, no te deja terminar su oración, esa persona es prejuicio. Prejuicio significa prejuzgar. Ellos deciden si eres culpable o inocente. Deciden si lo que dices es bien o mal antes de oír primero. No importa si el asunto es de una oveja joven o de una oveja madura. Jim Brown lo justificará explicándolo de esta manera. Si alguien viene a corregirme, es mejor que sepa lo que están diciendo. Esto todavía no explica por qué no les permite terminar su sentencia, lo que ellos dicen. Déjalo terminar. También dirá, si alguien me está hablando y vamos por carretera número lo que sea y empieza a ir a otra dirección, voy a detenerlos y llevarlos de vuelta a la carretera tal y tal, o lo que sea,
Esto es como Él justifica este comportamiento y todos hemos seguido e imitado este ejemplo y hemos justificado este comportamiento también. La Escritura dice, no es bueno prejuzgar un asunto antes de oírlo. 1 Timoteo 5:21. Te exhorto delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, a que guardes estas cosas sin prejuicios, pro crima, prejuzgar, prejuicio, una opinión formada antes de saber los hechos. Que nada hagas con parcialidad, con prosclices. Significa inclinación hacia alguien o algo. Cuando oímos o vemos pastores prejuzgar un asunto, es solo natural, como un niño escucha y ve a sus padres, que hacemos lo mismo. Porque pensamos que si mi papá lo hace, entonces debe ser correcto. Y si mi pastor lo hace, entonces debe ser bíblico. ¿No? ¿Cómo puede un pastor posiblemente ser un seguidor de Cristo cuando hace estas cosas? ¿Y cómo podemos seguir a alguien que hace tal cosas? Y algunas ovejas, a pesar de saben que no es bueno, apoyan este comportamiento, ponen su aprobación y le dan un pase. No le dicen nada. La Escritura dice que esto es acepción de personas. Elegimos no ir con las Escrituras, lo dejamos quieto, no le decimos nada. No le diga nada, déjalo quieto. Esto es el resultado de pastores haciendo que las ovejas se sientan incompetentes para pensar, para preguntar, para estudiar y para buscar las Escrituras. Ellos nos menosprecian a través de su hipocresía es la palabra en griego, hipócritas, es decir, un actor. Ellos nos menosprecian a través de la hipocresía con la lengua mientras nos guían en el camino, en el Jodos. Nos hacen sentir estúpidos con una frase, he de estudiar por 50 años. En esencia están diciendo, nadie me puede corregir o reprender. Yo sé más que tú. Segundo Tesalonicenses 3, versículo 7. Porque vosotros mismos sabéis cómo debéis seguir, mimeomai, imitar, nuestro ejemplo, porque no anduvimos desordenadamente, atacteo, viene de tazo, orden o arreglado, colocando el alfa, la primera letra del alfabeto griego, delante de tazo, se traduce a tactos y significa sin orden o rebelde. Entre vosotros, si vas a imitar a alguien porque dicen que imitan a Cristo, asegúrense de que lo que Él hace se alinea con las Escrituras. Pastores pueden hacer lo que quieran, justificarlo y defenderse sin no cuestionarlo. Si no hay cuestiones porque ellos son una autoridad, según ellos. Se aprovechan de los creyentes que son bebés e inmaduros, subdesarrollados, y como ellos no saben nada, no saben mucha Biblia, usan eso para su ventaja para controlar las ovejas. Seguir a alguien es ver e imitar todo, bueno o malo, lo que el pastor o un padre hace. Mateo 23:1. Entonces habló Jesús a la multitud y sus discípulos, diciendo, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas, los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis,
guardarlo y hacerlo, pero no hagáis conformas sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Cuando oyes a un pastor decir a la congregación que mentir es un pecado, pero él mismo miente y lo justifica, y la congregación, como no saben nada mejor, pues no dicen ni hacen nada y permiten ese comportamiento. Entonces, ¿qué o quién está siguiendo? ¿Está siguiendo lo que dijo o lo que él hace? Si el pastor dice a la congregación que el chisme es un pecado, pero sin embargo él mismo es chismoso, pero él lo llama un testimonio y hace que otros sean chismosos también a través de su ejemplo, entonces, ¿qué o quién está siguiendo? ¿Lo que él dijo o lo que él hace? Si el pastor dice absteneos de toda apariencia de mal y condena la compra de una casa de 4,000 pies cuadrados, ¿por qué va a oprimir a porque va a oprimir a los pobres, pero aún así compra una casa de 4,000 pies cuadrados y tiene otras casas encima de eso? ¿Qué o quién está siguiendo? ¿Lo que él dijo o lo que él hace? Entonces, cuando alguien se le acerca al pastor diciendo, me hiciste chismear por tu ejemplo, el pastor torcea, pervertirá lo que dijiste y se burlará de ti y dirá a la congregación, tal y tal, Willy y su esposa, Marianne, son hipócritas porque están haciendo lo mismo de lo que me están acusando. Jim Brown dijo, hay alguien ahí afuera que está diciendo que yo les causé pecar y que le dijo en manera de broma. Él lo dijo en manera de broma y se rieron todos en la congregación. Él no va a nombrar nombres delante de las cámaras, porque él es un cobarde. Te dirá quién, yo te diré quién fue esa persona. Fui yo. Y él sí nos hizo pecar y sigue causando a muchos seguir y imitar su comportamiento y pecar contra Dios. También causó a aquellos de Ecuador para decir lo mismo de mí y mi esposa. Adivina lo que has hecho, Jim Brown. Usted los ha causado estar a su lado y está de acuerdo contigo, a pesar de que no vivieron en Tennessee en 2015, y les ha causado pecar también, y sin embargo son responsables también delante de Dios. No importa. Juzgarán según tus palabras, no de acuerdo con las instrucciones que nos ha dado Cristo. Y más, Scott Woody se llama a sí mismo un pastor, un título, y camina igualmente como su pastor Jim Brown, su padre. Corta comunión con las ovejas, condena a aquellos aunque se arrepientan, obliga a la gente a cortar comunión con otros y que se mantengan alejados de ellos. Scott es una imagen viva de ti, señor Jim Brown, no la imagen de Cristo. ¿Quién les dijo que yo quería apoderarme de tu asqueroso ministerio? ¿Quién les dijo que yo quería su púlpito, su reino? Te diré quién. Era el adorable, amable, compasivo a las ovejas, pastor que hizo esto, el señor Jim Brown. 7 años vivimos ahí en Tennessee y el pastor sabía sobre nuestro pecado y él no nos acercó para hablar sobre nuestro pecado. ¿Por qué? ¡Qué vergüenza! ¿Por qué no nos reprendió sobre nuestro pecado si era pecado? ¿Qué excusa tienes? Si era pecado, pues solamente estábamos siguiendo, imitando su ejemplo, Jim Brown, no las escrituras. Haz lo que digo y no lo que hago, es su filosofía. Él no nos ama, agape, ni nadie ahí nos ama. ¿No es esto lo que Jesús dijo en Mateo 18, 15 a 17? No reprendas a nadie desde el púlpito. Usted tiene que ir a ellos uno a uno según Jesús. No importa si es pastor o uno de la congregación. Jesús dijo que lo haga.
Estás lleno de tonterías, señor Brown. Lo sabes y yo también lo sé. Admite que estás equivocado y arrepiéntese de eso. Las ovejas son seducidos, hipnotizados y adoctrinados por palabras clave desde el púlpito. Esto no es algo nuevo. Algo que está sucediendo por siglos. Es una habilidad. Si no estás cuestionando, estudiando y buscando las escrituras, entonces su conciencia está cauterizada. Usted tiene accesión de personas y favorece tus ojos. No cuestionas, temes cuestionar y no quieres cuestionar. Eso es lo que los pastores nos condicionan a hacer. Nos adoctrinan con su comportamiento y lo llaman piedad. Nos hemos vuelto complacientes, pasivo, y hemos complacido al pastor en lugar de Cristo. ¿A quién sigues? Selah. Gracias por oír.